Hola, buenas tardes. Oh, hola, hola. Primero que nada, quería decirle muchas gracias por darse el tiempo para la entrevista. Mi nombre es Javiera Quiroz y mi compañero es Germán Pozo. Como le comentamos anteriormente vía mensaje, somos estudiantes de cuarto año de periodismo de la PUCB y estamos ¿Ya? realizando un proyecto audiovisual sobre el proceso de la erosión costera. La primera tiene que ver con respecto a cuál es la importancia de las playas. Esto en el contexto porque además de ser fundamentales para el turismo y el trabajo en la región, ¿no? Y en el país, por supuesto, sabemos que también juegan un rol clave dentro de la defensa de las costas frente a los cambios y patrones del nivel del mar. ¿Cuál es la importancia de preservar las playas en nuestro país? Bueno, los ecosistemas costeros en particular son fundamentales para la resiliencia climática y a desastres naturales generales, como tsunamis también. Y por tanto, que el hecho de que no haya compactación, que se respeten los flujos, ¿no es cierto?, naturales en la zona, permiten controlar la erosión y sustentar esos ecosistemas. Uno muchas veces también tiene que reconocer que hay esos espacios costeros muchas veces son lugares de anidamiento de aves migratorias y por tanto siempre es importante cuidarla. Entonces, en la práctica, históricamente hemos pensado que esto no es así, hemos insistido en querer construir hasta la primera línea, hemos querido subestimar el daño que puede causar la actividades deportivas motorizadas en la zona con respecto a la reproducción de estas aves y por lo tanto yo creo que es súper importante esa conservación porque la principal línea de defensa frente a desastres naturales asociados al cambio climático que van a ser más intensos en la costa. Nos gustaría que nos explicara un poquito más qué es el fenómeno de la erosión costera desde el punto de vista de la ciencia. ¿Cuál es su definición concreta? Sí, mira, yo no soy ingeniero costero, algo sé porque conozco gente que trabaja en el tema, pero en la práctica la estructura misma de las mismas olas van generando estas playas, cuando tú vas cambiando la fisonomía costera, va causando que se vayan erosionando distintos lugares y por tanto es fundamental tener un respeto a esas corrientes y los ciclos naturales que hay en ese contexto. A mí me tocó trabajar en el Banco Mundial, hay un proyecto de erosión costera que se llama Huaca, en el occidente de África, en donde se veía que, por ejemplo, la no consideración de la construcción de muelles o puertos alteraba las playas y aumentaba la erosión, y esa erosión podía ser significativa y desplazar eh, a, eh, a zonas costeras y ciudades costeras, podía alterar la intrusión de agua marina dentro de aguas subterráneas, entre otras cosas, y por tanto es una consideración que hay que tener cuando uno diseña intervenciones en el borde costero. Exacto. ¿Y cómo se explica este fenómeno de la erosión en nuestro país? Sobre todo teniendo en cuenta las últimas marejadas que han afectado en la última década, sobre todo, ¿qué ha afectado la marejada en el proceso de erosión para poder comprender un poco Ujú. este fenómeno? Sí, entonces el aumento del nivel del mar que no se ha manifestado en su completitud, pero sí el hecho de que esto es en escenario de climático donde se acumula mayor cantidad de energía en el planeta, causa que las olas y que la velocidad del viento mayor, entre otras, pueden llegar a ser más grandes de lo que son usualmente eh, conocía y por tanto todos los modelos de escenarios de climáticos indican una alza de intensidad de marejada que ya se ha visto hasta ahora y un impacto por lo tanto en actividades turísticas y en lo productivo, actividades portuarias, en donde la configuración y la exposición de los puertos puede determinar que algunos de estos sean más vulnerables. Por lo menos el Atlas de Riesgo Climático indica que puertos como San Antonio son particularmente vulnerables a este alza de frecuencia marejada y eso trae como consecuencia también la mayor erosión, pero también interrumpe estas actividades portuarias como hemos visto estos últimos meses acá en Chile. Y el actuar del ser humano, por ejemplo, la contaminación, ¿es uno de los factores dentro del desarrollo de este fenómeno? Yo diría la acumulación de gases de efecto invernadero en la forma de CO2, claramente que sí.
Pero también la descarga de residuos sin tratar correctamente también va alterando no necesariamente el borde costero como tal en cuanto a su aspecto físico, pero sí la acumulación de nutrientes en la descarga del mar puede causar alza de frecuencia de marea roja o florecimiento de algas nocivas que pueden alterar la capacidad de pesca de las comunidades costeras. Así que, en cierta forma, sí, la contaminación del agua y la acumulación de gases de efecto invernadero sí tiene un efecto que puede ser negativo hacia las comunidades costeras y las actividades que se desarrollan en la costa. Y con respecto a estos efectos, ¿cuáles son en concreto problemas de salud para las personas que residen cerca de estas zonas? ¿Algún tipo de cambio o alteración del ecosistema? Mira, por ejemplo, en el caso de construcción encima de humedales, por ejemplo, que es un tema que causa mayor vulnerabilidad, eso hace que la evacuación de aguas lluvia o de surgencias costeras, marejadas, tsunami, se ve impactada. Entonces, el año 2015, cuando hubo un tsunami en Tongoy, había tres humedales, dos que no habían sido alterados, no habían sido compactados, y uno sí había sido compactado y en donde sí se encauzó y no se disipó el agua y causó muerte. Entonces, por lo tanto, eso es un tema que hay que considerar, en el sentido de que la alteración de los flujos naturales de evacuación de agua altera eso y causa esas acumulaciones que pueden tener daño a la salud de las personas. En el caso de florecimiento de agua, de algas nocivas, tienen el impacto económico de impedir por meses la pesca, como ocurrió el año 2016 con el florecimiento de algas nocivas que se extendió desde la décima región hasta Biobío, perdón, no, de la décima región y también la región de los ríos y la undécima región, en donde se vio alterada la capacidad de producción de salmonicultura y al mismo tiempo se restringió por marea roja la pesca. Al ingerir productos de esa naturaleza, obviamente hay daño y riesgo a la salud que pueden ocurrir, que son más frecuentes, fruto de esta mayor frecuencia de días de sol, menor dispersión de menor básicamente mezcla de los nutrientes y lo que causa entonces este fenómeno de la florecimiento de algas nocivas. El otro tema que está asociado a esto también tiene que ver con, bueno, ya lo hemos abordado en gran parte, pero en ausencia, en otros lugares en el mundo, la descarga de aguas servidas sin tratamiento tiene alteraciones de aumento de enfermedades gastroentéricas que pueden causar daño a la salud negativo y agudo, como el caso de aumento de enfermedades como, sé, como cólera o fiebre tifoidea o entre otras afecciones negativas que se pueden dar por la acumulación de agua servida y la ingesta de esta en el borde costero, como ocurría hasta antes de que se empezaran a sanear las cuencas en el caso de Valparaíso, la cuenca del río Concagua. Y usted mencionó los puertos, que son áreas que son más propensas a este fenómeno. ¿Hay otras áreas que sean también propensas o tengan más peligro frente a este fenómeno? Porque, por ejemplo, en el estudio del Ministerio del Medio Ambiente del 2019, pudimos observar que en la región de Valparaíso todas las playas analizadas se encontraban con diferentes niveles de erosión. Sí, o sea, altera la actividad turística, sin duda. O sea, la actividad turística, por ejemplo, si hay olas como las de Punta de Lobos, que son históricas, que se conforman fruto de una morfología costera, cuando hay una alteración, esto puede tener impacto al turismo. El mismo tsunami, ¿no es cierto?, del año 2015 alteró profundamente las playas de Tongoy, y eso altera del tipo de negocios que puede, la actividad turística que está anexa a esa. Entonces, por ejemplo, si tiene una playa que es súper bonita, súper concurrida, pero de repente desaparece, entonces obviamente todos los restaurantes, hoteles, la cercanía van a verse impactados en forma negativa con respecto a ese tipo de actividades. Así que yo creo que el impacto puede ser tanto de salud como de actividad económica. Y por cierto, el otro tema que tiene que ver con eso es, como comentaba anteriormente, esta construcción en el borde costero, que no va con, sino en contra de la infraestructura verde subyacente, trae impactos negativos como se han visto en la construcción de humedales, sobre humedales, como ha ocurrido recientemente en el caso de Los Molles, donde vistosamente
estas inundaciones que fueron particularmente importantes dentro del condominio, porque justamente esos humedales son formas de evacuar aguas lluvia frente a mayores torrencialidades que se pueden dar por el cambio climático. Exacto. Y usted, entonces, a su juicio, ¿usted cómo calificaría el estado de la erosión, en este caso de la región de Valparaíso? ¿Lo calificaría como crítico, bastante agravado? Yo creo que hay una alteración costera importante que requiere que haya una institucionalidad que se haga cargo de este borde costero en forma más apropiada, donde hay una coordinación de los entes del Estado y que eh, no se limite estrictamente a competencias por parte de servicios militares, sino que más bien también incluyan una mirada más holística con respecto a la descarga de aguas superficiales, con respecto a elevación del nivel del mar, la necesidad de poder invertir en infraestructura resiliente, entre otras cosas. Entonces, y por lo tanto, un ejemplo claro tiene que ver con cómo el mismo puerto San Antonio, que es muy importante y vital para las actividades económicas de la región de Valparaíso, al carecer de un diseño resiliente, ¿no es cierto? Es rechazado el proyecto, o sea, se retira el proyecto por tener información no bien desarrollada y por lo tanto hace mucho más urgente que incorporemos esta variable dentro del diseño de nuestra infraestructura si es que realmente nos interesa que tenga una duración y una mayor resiliencia de lo que tiene hoy día. ¿Y qué pasa con el calentamiento global y el avance del borde costero? ¿De qué forma actúa este factor dentro del aumento del nivel del mar? Sí, o sea, por lo menos los escenarios climáticos muestran que hay un aumento de la frecuencia marejada, la intensidad el aumento del nivel del mar, y eso hace más vulnerable nuestro borde costero, y eso es lo que más tiene como valor en cuanto a si uno quisiera cuantificar los impactos del cambio climático a la economía de Chile, porque las inundaciones muchas veces son mucho más profundas en cuanto al impacto económico que generan versus otro tipo de actividades que quizás no tienen la misma significancia, porque por la dimensión, por el tamaño del impacto. Entonces, Chile en particularmente tiene infraestructura costera más vulnerable que el resto de Latinoamérica en comparación, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial que se llama Unbreakable, que muestra que la cantidad del porcentaje del PIB bajo riesgo de Chile con respecto a fenómenos de esa naturaleza es mayor que el resto del mundo y eso también se vio reflejado en lo que es el ranking de riesgo climático de German Watch, una ONG que para el año pasado indica que Chile fue el país que más perdió como PIB, como porcentaje de su PIB, perdón. Con respecto al borde costero, digamos, volviendo al estudio del Ministerio del Medio Ambiente que se citó Uh-huh. anteriormente, el borde Sí. costero tiene una alta demanda turística, por supuesto, y también de otras actividades económicas como la de los restaurantes, en fin, tantas otras que hay en estas ciudades. Sin embargo, la erosión que existe en el estudio anteriormente mencionado estima que el daño económico calculado en forma específica para al menos 6 playas que se calificaban como críticas de la región, eh, estimaban una pérdida de casi $500.000 anuales producto del riesgo de la erosión. ¿Cuáles Mm. son las políticas o medidas que sería pertinente tomar en este caso para la recuperación eh, de esta situación, tanto en lo económico como en lo medioambiental? ¿Y qué políticas públicas llamaría a hacer con respecto a esto? Bueno, el desarrollo de políticas públicas que incorporen el cambio climático en el dimensionamiento de las obras de infraestructura, eso es algo fundamental. Es decir, si tú vas a diseñar una obra portuaria, una obra costera, una construcción, tiene que considerar estos escenarios climáticos. Segundo, el ordenamiento territorial también tiene que tener esa consideración. Hoy día tenemos contradicciones en donde muchas veces no reconocemos el riesgo mayor al cual estamos sometiendo a las obras de, de vivienda o de construcción, ¿no es cierto?, de edificios, al no considerar estos riesgos climáticos predecibles. Entonces yo creo que el llamado es a justamente no dejar para el futuro lo que sabemos que va a ocurrir hoy día, en el corto plazo, en el sentido de que es fundamental incorporar el riesgo climático dentro del ordenamiento territorial y la evaluación de impacto ambiental y el diseño de obras propias del país
porque tiene que entender que es fundamental contribuir a hacer resiliencia con respecto a las obras que ejecute el Estado. Y pasando a otro tema, por ejemplo, cada día surgen nuevos proyectos inmobiliarios a las orillas del mar. Un caso emblemático es el caso del Hotel Punta Piqueros, ubicado sobre un peñón rocoso en la comuna de Concón, construido en medio de una serie de irregularidades y aún el futuro sigue el litigio, después de 10 Mm, años de la construcción. Nos llama la mm. atención que no solo no se tuvo en cuenta el impacto ambiental, sino que tampoco se consideraron los peligros por marejadas, los tsunamis, ignorando con ello toda la documentación nacional e internacional sobre la materia, que establece que Chile posee 7 de las 9 vulnerabilidades ante el cambio climático, cuyas Ujú. consecuencias directas en el aumento del nivel del mar, inundaciones, intensificación de tormentas y oleajes, con el consiguiente riesgo de la infraestructura del borde costero. ¿Cuál es tu opinión respecto a este proyecto inmobiliario Punta Piqueros? ¿Debió ser rechazada desde un principio? Eh, ¿Qué falló en todo esto? Sí, a mí no tocó participar en el proceso, pero ya está con permiso ambiental en mano. Lo que habla de las contradicciones de los permisos en general, porque no hay una armonía Ujú. entre el ordenamiento territorial y el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental no se puede hacer cargo de lo que el ordenamiento territorial no hace, no tiene la competencia para eso. Lo Ujú. que puede hacer es aumentar la cantidad de requisitos con respecto a declarar el riesgo. Lo que ocurre es que el riesgo como tal no es visto como un impacto ambiental, sino como visto como algo de la contingencia. ¿Ya? Entonces, si tú vas a revisar, por ejemplo, el puerto de Ventana y analizas cuál va a ser el impacto del puerto, no evalúa el impacto de lo que es un error, de si hubiera un derrame. Cuando hay un derrame, actúa un plan de contingencia. No es visto como una evaluación de impacto ambiental en general, es visto como algo anexo, de hecho, un capítulo anexo dentro de lo que es el permiso ambiental. Y por tanto, las sanciones por las cuales puede ser afectada son muy menores también, porque tiene que ver con no con cumplimiento de requisitos ambientales como tal, sino como algo que es de la contingencia. Entonces, lo que ahí falló es que hubiera un ordenamiento territorial que se hiciera cargo de dónde se puede construir, porque es evidente que es un lugar riesgoso, y por otro lado, aumentar los requisitos que puede establecer el mismo servicio de evaluación ambiental en la evaluación de impacto ambiental, no dejando los impactos de esta naturaleza como algo contingente, anexo, cuando sabemos perfectamente que esto es un hecho cierto de que estos daños climáticos van a ocurrir y van a ser cada vez más frecuentes. Ujú. Entonces, para ser más claro, ¿usted cree que el Hotel Punta Piqueros constituye un riesgo para el ecosistema costero y marino de la región? Yo no estoy seguro si para el ecosistema marino costero, pero un riesgo para sí mismo y por tanto es peor todavía, porque en el sentido de que es un proyecto que no se hace cargo de eh, los propios impactos que puede tener para sí mismo y eso es lo más grave. Entonces, eso es más básico. Probablemente estoy de acuerdo de lo que tú dices, de que se puede hacer más eh, digamos, probablemente hay impactos a los ecosistemas que se pueden dar en el hecho de tener una obra portuaria, perdón, una obra de construcción cercano a donde están los ecosistemas marinos. Pero es mucho más grave el riesgo que constituye a sí mismo y la carga que le pone a los sistemas de respuesta de emergencia, en el sentido de que imagínate que hay un tsunami y habría que llegar a ir a rescatar esos lugares con dos puntos de entrada, lo que aumentaría significativamente la demanda que dé respuesta de bomberos, entre otros actores. Entonces, mi preocupación más bien va con que lo riesgoso que es para sí mismo. Con respecto a lo que planteó el Choa hace muy poco, de que era bastante peligroso la edificación puesta en este sector. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Siente que debió haber existido una evaluación técnica al respecto más antes y no a Sí, esta sí, altura? no, sin duda, sin duda. Entonces, en el fondo, el CHOA debió haber, o sea, todos los entes acá que ven un riesgo evidente, claro, presente, inminente, tienen que manifestarse y no esperar que la polémica llegue. Yo creo que la gente del CHOA, que es especialista en el tema, o mismo Directemar, entre otros,
tenía que haber alzado la voz antes y no ser tan complaciente, porque no, nuevamente no podemos esperar que el sistema de evaluación ambiental resuelva temas que los mismos sectores no han querido resolver, que tienen competencias técnicas en el tema. Si no hay un ordenamiento territorial, si no hay regulaciones por parte de Directemar con respecto a estas edificaciones, si no hay condicionalidades que pueden entregar el CHOA frente a riesgos ciertos y evidentes, entonces va a ser difícil que podamos abordar esto. Frente a este contexto, ¿cómo se llega a un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo de las ciudades? ¿Qué medidas tomaría usted al respecto ahora? O sea, acá está claro que esta es una falta de equilibrio propia y autoinducida. Entonces, en el sentido de que acá lo que importa es que estos riesgos no se transparenten y se aborden. Cuando tú no obligas que una empresa declare sus riesgos, ya sea en sistema de evaluación de impacto ambiental, si no obligas que declare su riesgo frente al sistema de banca que financia el proyecto, entonces al final estás ignorando eso y por tanto estás incumpliendo a tus propios deberes con respecto a los inversionistas. Y por tanto lo que está haciendo el gobierno a través de la Comisión de Mercado Financiero, o sea, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Pensiones, ante los cuales está pidiendo que haya un alza de declaración de los riesgos en cuanto a las inversiones, eso va en la dirección correcta porque obliga a visibilizar algo que hoy día se está ignorando. En el año 2012 se presentó el proyecto de ley Borde Costero, que ha pertenecido, o sea, que ha permanecido durmiendo en el Congreso hasta el año al menos 2018, donde se han agregado modificaciones mediante algunas indicaciones que han ingresado a este proyecto de ley. Sin embargo, aún no existe una versión final de este proyecto. ¿Usted conoce esta legislación y qué puede opinar de ella? No he participado en esa, me pareció interesante lo que ha hecho con respecto a la ley de humedales urbanos, la ciencia, con respecto a la contribución a poder abordar los riesgos a través de este tipo de legislación, pero no conozco la ley de bosque costero. ¿Y cuáles son los desafíos a futuro en materia de políticas públicas con respecto al manejo de este fenómeno global que se está viviendo, es decir, la erosión costera? ¿Qué mirada Sí, tiene usted como parte o de la sea, política? entonces, que hay que empezar a analizar esos escenarios futuros y hacer planes de ordenamiento territorial que se condigan con eso y los requerimientos que se establezcan para las distintas inversiones tienen que hacerse cargo de eso. La ley de planes reguladores de ordenamiento territorial, vigente del año pasado, del año 2018, tenía por objeto en su reglamento permitir que hubiera un requerimiento a las empresas de declarar su riesgo. Lamentablemente, el ministro de Economía entrante modificó eso y por tanto hoy día no es necesario poder eh, hacer ese requerimiento que es tan básico y tan necesario y tan propio de lo que es la responsabilidad de un inversionista con respecto a la propia de una empresa, un proyecto con respecto a un inversionista. No están cumpliendo su deber de declarar su riesgo y por tanto incumplen su responsabilidad fiduciaria con respecto a sus accionistas para poder declarar y hacerse cargo de los riesgos a los cuales está sometido el proyecto. Y con respecto a eso, ¿qué se está haciendo hoy con respecto al cambio climático? Usted hace muy poco viene de vuelta, ¿no?, de la última cumbre para el combate, ¿no?, del cambio climático, la última COP. ¿Qué se está haciendo como país y qué tratado, digamos, qué acuerdos se suscribieron a nivel global en esta última cumbre para el combate del medio ambiente? Lo más importante te diría que tiene que ver con probablemente el tema con respecto al sector financiero que se compromete a incorporar el riesgo climático y la declaración de riesgo climático con mayor fuerza y eso ha significado también un compromiso de más de 130 trillones de dólares de financiamiento climático al 2050. Por lo tanto, yo creo que lo que te acabo de escribir con respecto a la importancia de declarar los riesgos hacia sus inversionistas es algo que tenemos que empezar a reconocer por, eh, eh, porque esa es la tendencia más importante que permite avanzar más rápido en este tipo de cuestiones, porque tiene que ver con el corazón de cómo se financian los proyectos. Esa es la parte que yo creo que se tiende a subestimar, pero que es fundamental hacia adelante. ¿Y qué soluciones podrían implementarse a corto plazo en los bordes costeros donde la erosión costera ya es insostenible y sobre todo la urbanización de estos sectores está en peligro?
Por ejemplo, está la construcción de rompeolas, también el relleno de arenas de las playas o incluso también la reubicación de la infraestructura inmobiliaria. Yo creo que tiene que ver con ilustrar al sector de obras públicas, de construcción en particular, los riesgos a los cuales se someten, y hacer moratorias de construcción en zonas que son de evidente riesgo, y también en el corto plazo actualizar los planes reguladores, haciendo las modelaciones que permitan incorporar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Cuarto, empezar a exigir seguros y declarar riesgo del sistema financiero, lo que obliga entonces a transparentar esos riesgos y por tanto eso se va a traspasar en los costos de financiamiento de los proyectos y en los costos de asegurar esos proyectos. Ya para, digamos, para ir cerrando la conversación, ¿qué espera, qué se espera, qué se modela, qué se proyecta a nivel futuro el fenómeno de la erosión, tanto del cambio climático, ¿no? En nuestro país, en lo concreto, ¿qué es lo que va a pasar con Chile en los próximos 10 años si no suscribe todas estas medidas, ¿no? Estas legislaciones para poder eh, combatir el cambio climático? Sí, tiene que, básicamente esta década tiene dos desafíos de invertir en la resiliencia necesaria para poder asegurar que los avances de los sectores económicos que tengamos no se vean truncados por el daño climático que se ve como algo importante hacia adelante, hacia el futuro. Se proyecta que 25% del PIB se puede perder al año 2048, de acuerdo a la empresa Swiss Re, que paga los seguros finales como reaseguradora a las empresas grandes. Entonces, resiliencia es eso, y por tanto, trabajar con soluciones de base natural, reconocer ese valor que brindan la infraestructura natural, como los humedales, las dunas, las turberas, va a ser fundamental. También en esta década se define la capacidad de poder mitigar nuestras emisiones y también hay todo un esfuerzo para poder empezar a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que con eso terminamos el cuestionario. Sí, Germán. sí, yo por, digamos, por mi parte estoy bien contento con las preguntas. Hemos podido resolver varias interrogantes, sobre todo el tema de Punta Piqueros, que ahora se suma este nuevo capítulo que ya el CHOA también lo declara bastante peligroso, ¿no? La ubicación que tiene este recinto. Así que muchísimas gracias, Muchas gracias, de verdad. Marcelo, muchísimas Ya, gracias, pues, Javiera, encantado. por Estaremos toda esta entrevista. informándole cuando terminemos el proyecto para enviárselo Ya, y pueda opinar, pueda ver qué está pasando. perfecto. Que te vaya muy bien, chicos. Exacto. Que estén bien. Muchísimas gracias. Igualmente, que tenga Chao. buen día. Hasta luego. Chao, gracias a usted. Chao.